eran espantosas. Yo presencié directamente en un juzgado como una mujer entraba en el despacho del juez, llevaba la cara totalmente amoratada y si llevaba la cara, me imagino el resto del cuerpo cómo lo llevaría, pero como estaba tapada no se veía. Y lo primero que le dijo el juez, no la escuchó, sencillamente le dijo: ¿pero qué haces aquí? Tu obligación es estar con tu marido, anda, vuelve con tu marido. Y ella se dio media vuelta y se volvió. Se consideraba en la mayoría de los casos como una simple falta cuando esa mujer conseguía, a pesar de todo lo que se decía, seguir para adelante. Y a mí la verdad es que me llamaba muchísimo la atención, me daba un pellizco en la barriga, me indignaba. Y desde luego la ley de violencia de género, la ley orgánica 1/2004, fue un avance total a nivel nacional e internacional. De la sociedad en general, de sus familias y de los profesionales, es como te cuento. Si tú a tu familia le contabas un problema, yo he visto también a familiares que su madre y su padre le decía: ¿para qué te casaste? Vuelve con tu marido. Y eso, si lo decía la familia, imagínate la sociedad no era un problema social ni era un problema público, era un problema privado. Y como tal privado, la obligación de la mujer era estar con el marido y aguantar. Eso es lo que había dentro de la sociedad, dentro de la familia y dentro de los profesionales. Además de un avance normativo clarísimo, una concienciación, también supuso una concienciación para los profesionales, poco a poco para la sociedad, poco a poco para las propias víctimas que se consideraran como tal, y fue un avance total. Estaba ya desde antes ese debate, pero desde luego fue un reconocimiento, una necesidad y una posibilidad de luchar contra esas situaciones. Siempre me había llamado la atención la lucha contra la violencia de género, esas situaciones injustas que se producían para la mujer, y que precisamente he tenido el privilegio de estar en un momento de la historia en la que la sociedad se ha involucrado, la ley se involucró, la Fiscalía pudo hacer cosas y he visto un cambio social. Eso me motivó primero a entrar en la sección de violencia, que la pedí yo. Me motivó a ser delegada de violencia de género y me motivó a seguir toda mi carrera, a luchar en esta materia. Es de las pocas materias dentro de la carrera fiscal que ves a las víctimas, que ves su evolución y que ves el cambio que le produce que haya tenido una buena atención judicial y una defensa, y que pueda salir de esa situación. Cambian radicalmente y eso supone, cuando ves a una víctima al principio y cuando la ves después, un subidón que te da fuerzas para seguir durante años. Fíjate, dentro de los fiscales de la materia del Código Penal, el Código Penal siempre actúa después del delito, no antes. Sin embargo, yo creo que en violencia de género, menos los casos horrorosos de muertes, que eso yo no hay quien los solucione, de asesinatos, no hay quien los... Está clarísimo, pero sí tenemos una función preventiva, si se hace bien, evitar que haya más. Y es de las pocas veces que se ve esa actitud, esa actuación preventiva en tu trabajo, el evitar algo mayor, el evitar que continúe. Eso es muy satisfactorio, muy satisfactorio. Entonces es más satisfactoria esa parte que la contraria. La contraria, cuando las víctimas se apartan del procedimiento, vuelven con el maltratador, que hay muchísimos casos. Sabemos que por desgracia volverán antes o después, pero supone mucho desgaste personal, muchísimo, pero desde luego tienes que mirar la contraria, la positiva, si no, no vives. Se vive con plena satisfacción encontrar una posibilidad, una llave que te permite entrar en una faceta y defender a una víctima.
cuando encuentras que la ley apoya esa defensa y te da herramientas para, sobre todo también no solamente ha sido la ley, en el 2021, el año pasado, se promulgaron una serie de leyes que suponen una defensa también de los menores, de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Ha sido una ley importantísima para poder defender a los menores en la lucha contra la violencia de género y además imagínate lo que es una madre, por ser mayor de edad, una mujer, decide si vuelve o no vuelve con el agresor, ¿verdad? Tiene toda la libertad del mundo y toda su decisión, ¿vale? Pero ¿y esos niños que conviven con esa situación de violencia continua? ¿Tienen algún derecho? ¿Tienen algo que decir? ¿Tenemos algo que hacer? Pues esa ley nos permite hacer muchas cosas que antes no podíamos. Y sobre todo tenemos que escucharlos y tienen una palabra y esa palabra puede ir más allá de lo que opinen sus padres y unos derechos que tenemos que defenderle los fiscales. Fíjate, se van consiguiendo cosas, pero yo creo que España es una punta de lanza en toda esta materia. Yo cuando lo comparo con Francia, por ejemplo, a mí me dan escalofríos. Francia está aquí al lado y Francia parece que tiene muchos más derechos, reconocimientos de derechos que España, ¿no? Pues en materia de violencia de género te aseguro que no los tiene. Y ves otros países muy cercanos y están muy alejados todavía, ¿eh? Muy alejados, con lo cual la lucha internacional en esta materia tiene que seguir y tiene que seguir claramente. Si no, cada vez que damos un paso parece que se dan dos en contra para parar ese avance. Por lo tanto, la sociedad no puede dar un paso atrás, tiene que dar pequeños pasos, pero siempre hacia adelante, porque si no, la tendencia es a retroceder y en unos derechos que nos ha costado mucho avanzar. Internacionalmente creo que somos uno de los países más avanzados en la defensa de los derechos a la igualdad de las mujeres y contra la violencia de género, pero internacionalmente Europa tiene que avanzar más y más rápidamente. Por parte de los operadores jurídicos, como en todas las materias, como depende de las personas, hay unos avances y unos retrocesos. Fíjate, en cada municipio, en cada partido judicial, que en Jaén, en la provincia de Jaén, hay 10 partidos judiciales, cuando funciona muy bien una parte, porque hay muchas instituciones que intervienen, no solamente la jurídica, asuntos sociales, el SABA, Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía, el SAS, educación, hay muchas instituciones. Cuando una funciona muy bien, otra falla, te vas a otro partido judicial y en otro se produce el fallo en otra faceta, en Guardia Civil o en las fuerzas de seguridad, el propio juzgado trabaja mal y eso es lo que me resulta chocante, que depende todavía de las personas, cuando no debía de ser que funcionara por la propia materia, por la propia profesionalidad de cada uno de los intervinientes, pero seguimos dependiendo de las personas que lo componen, de las ganas que tengan, de su compromiso, y eso no debía de ser así. También noto mucha diferencia en la formación, que en esta materia es fundamental, porque imagínate, si tú no entiendes a la mujer cómo reacciona, cómo actúa, el vaivén que tiene de volver, de ahora decir no lo aguanto más, me voy, vuelve, lo dejo, si tú no entiendes eso, tú no puedes ayudar a esa mujer. Y si encima tu propio convencimiento es desigualitario y machista, ¿cómo puedes ayudar tú a víctimas de violencia de género? Eres totalmente lo contrario, eres un parón en esa defensa. Entonces, aquí veo fundamental que se debían de hacer exámenes psicológicos, incluso test,
como hay en un montón de materias, como hay un montón de profesionales para ver si pueden desarrollar unas determinadas actividades o no, para ver si somos aptos para desarrollar ese trabajo y sin embargo no se hace. Entonces, en esta materia yo creo que ese salto había que darlo. Había que, la formación es básica, no está igual implantada en cada uno de los sectores y imagínate un perito que no esté formado, que los peritos son la A, la B, la Z, todo el abecedario para un profesional dentro del ámbito judicial. Un informe pericial, hay muy pocas posibilidades de echarlo abajo. Y un perito que no está formado en violencia de género hace informes de violencia de género. Eso llama muchísimo la atención. Un tasador, tú no necesitas que esté formado para poder tasar, está claro que sí, porque si no su trabajo no sirve para nada. Pues aquí se debe de exigir que los peritos estén formados y cualificados en violencia de género y no se está pidiendo, es un ejemplo. Pero como en muchos otros, en cada uno de los sectores que intervenimos en esta defensa de las víctimas de violencia de género hay que tener una formación específica y continua. Eso es lo que veo, que falla. La coordinación entre todos los servicios es totalmente básica y esa coordinación no la entiende cualquiera. Y esa coordinación es básica. Porque claro, además de desperdiciar servicios, es que la víctima no recibe todo lo que debía de recibir, que por algo están cada uno de esos servicios. Y además, coordinados, funcionan estupendamente. Y si no se produce esa coordinación, esa mujer la abandonamos. La sociedad ha cambiado muchísimo de ese problema privado que la sociedad pensaba, yo no puedo entrar ahí, eso es un problema privado entre un hombre y una mujer, dentro de su matrimonio, dentro de su pareja. O la propia familia que decía, tú te has casado con él y tú sabrás lo que haces, pero tú tienes que estar con él. Eso ha cambiado muchísimo. Ahora la gente cuando ve una agresión en la calle o lo graba o lo denuncia. Cuando se oyen golpes y llantos y petición de socorro por parte de vecinos, esos vecinos llaman a la policía. Cuando esa implicación se ve, la sociedad ha cambiado, pero debe de cambiar todavía más. Debe de cambiar todavía más porque nos llegan tan solo, fíjate, el último estudio sobre denuncias realizadas por familiares u otras personas que no fuera la propia víctima dio un resultado de un 4% hace 2 años, pero este año había bajado a un 1 y pico por ciento de las denuncias eran de la propia familia o de otras personas que no fueran la propia víctima. Eso no puede ser. Todos los vecinos saben lo que se está produciendo en esa casa, todos. Todos los familiares cercanos saben lo que está sufriendo esa mujer y a pesar de que ella no quiera que se denuncie, tienen la obligación de hacerlo, deberían de hacerlo, porque esa víctima que está sufriendo esa situación está con una autoestima por los suelos, con un poder de decisión totalmente anulado. Y normalmente tiene niños menores. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Cerramos los ojos? ¿Nos olvidamos de ese tema? ¿La dejamos totalmente desprotegida? Pues tendremos que hacer un poco más y para eso también existe la Ley de Protección de Testigos que evita que tu nombre, tu dirección aparezca en el procedimiento judicial. Entonces hay medios de proteger de posibles represalias, que yo también entiendo esa situación de esos testigos que están cercanos al agresor y a la víctima y que por lo tanto tienen miedo de denunciar. Pero existen posibilidades para poderlos defender y que ese agresor no sepa quiénes son y de defender a esa mujer. Incluso una vez denunciado, nosotros podemos investigar y no tener que llamar cuando no sea totalmente necesario ese testigo, sino basarnos en otras cosas, en otras pruebas. Con respecto a la violencia psicológica, es cierto que muchas víctimas no lo consideran violencia.
Sin embargo, la violencia psicológica es la primera violencia que se da. Lo primero que se da no es el bofetón, lo primero que se da no es la amenaza, lo primero que se da en la violencia de género, en ese intento de control, de dominación, es la violencia psicológica. El empezar a humillarte, el empezar a insultar, el empezar a decir no vales para nada, eres una, no sirves ni como mujer, eres una mala madre. Esas son las frases típicas. Eso ya es maltrato. Eso ya es maltrato. Y solo cuando la mujer, a pesar de ese continuo desgaste que va anulando totalmente a la persona, sigue sin dejarse dominar, sin dejarse controlar, es cuando empieza el maltrato físico. Pero antes de ese maltrato físico, que ella ya sí lo nota porque ve el hematoma, siente el dolor, se tiene que callar cuando sale a la calle y la ven las vecinas y le dicen qué te ha pasado, y empieza a ocultar la situación. Antes de eso está todo el maltrato psicológico, y este maltrato psicológico es lo que ha permitido que cuando a ti te peguen, tú no digas que te han pegado. Ese maltrato psicológico hace un daño horroroso, y hay muchas veces que ni siquiera se da el primer bofetón, que siempre es maltrato psicológico. Y el maltrato psicológico puede llevar a una persona al total hundimiento, a la total negación de la persona, anulación, imposibilidad de hacer nada. Y por supuesto es un delito importante, está castigado hasta con 3 años de prisión, puede dar lugar a hasta 5 años de alejamiento, solamente con ese maltrato psicológico habitual. Y por supuesto puede dar lugar también a una indemnización porque te ha dejado anulada, puede dar lugar a muchas cosas, y a tu protección y a la protección de tus hijos. Entonces, ese primer maltrato psicológico hay que entenderlo. Nadie te puede insultar, nadie puede decir que no vales para nada. Si eso es así, que me deje, que se vaya, pero ¿por qué tiene que seguir conmigo? Quien no opine que yo valgo algo, que me deje. Eso sería lo correcto, y además sería lo congruente. Si tú no piensas que la relación conmigo no te es fructífera, vete, déjame. Pero el continuo machaque está dirigido no a reconocer una situación que no es real, está dirigido a machacarte, a controlarte, a humillarte, a anularte. Y eso es lo primero que debíamos decir que no. Pero como no se nota, como va poco a poco, cuando la mujer ya se da cuenta y le dan el primer bofetón, o ya está totalmente hecha polvo, eso hace que esa mujer sienta la necesidad de volver con él, porque piensa que solamente puede estar con él, que es una inútil, se lo llega a creer. Eso es un maltrato bestial. Pero ahora tenemos el problema también de la juventud. La juventud, con todas las series televisivas, que algunas son horrorosas, con muchos programas, con muchas noticias, con muchos mensajes a través de las redes sociales, está consiguiendo que muchos identifiquen: es celoso, tiene celos porque me quiere mucho. Los celos es una muestra de amor, cuando es totalmente lo contrario. Es una muestra de control, de dominación. Una persona que te quiere no puede ser celoso. No puede ser celoso, no puede impedirte que te desarrolles como persona, no puede impedirte que te desarrolles, que te relaciones con amigos, no puede impedirte que te relaciones con amigas, no puede decirte tú no puedes dedicarte a eso, no puedes ponerte esa ropa, no puedes salir, solamente puedes salir conmigo. ¿Eso qué es? La juventud actualmente, pero en unos tantos porcientos enormes de chicos y de chicas, no solamente de chicos, son ellas y ellos. Centran casi todo en celos, en control. Cuanto más me controles, que me quiere más. No, es totalmente lo contrario. Eso es lo que no se entiende ahora mismo, de haber avanzado en la lucha contra la violencia de género en la sociedad también, y sin embargo la juventud ha ido para atrás. Yo creo que en mis tiempos de jovencita eso no lo teníamos muy claro. Los celos no eran buenos. Sin embargo, ahora
la juventud confunde totalmente los celos con el amor. Y las relaciones tóxicas no las ve como tales. Es un problema. Aplicar bien las leyes, formarnos bien y educación, educación, educación y educación. Educación en el respeto, y en la igualdad. Mira, yo creo que a la mujer se la sigue educando desde que nacemos en el cuidado hacia los demás, en el perdón. Pero ¿por qué tenemos que perdonar todo y dedicarnos siempre al cuidado? Al cuidado nos debíamos de dedicar todos, hombres y mujeres. Y al perdón, bien entendido, no mal entendido, respetándonos a nosotros mismos los primeros, nos debíamos dedicar todos, no solamente las mujeres. Entonces, eso, educación, 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 y no creo que sea tan difícil. Esa asignatura del respeto y la igualdad debían de tenerlos en los colegios como una materia obligatoria y además desde pequeñitos y transversal durante toda la época de la educación. Mira, los niños, yo tengo ahora mismo un nieto de 4 años y es asombroso cómo se les queda todo. Cómo saben perfectamente cómo se recicla, cómo se sienten mal cuando ven que se recicla mal, que has tirado una lata en un contenedor que no es de lata, o ven algo por el suelo, o ven que los padres no cumplen con esas normas de reciclar, con las normas de tráfico, las aprenden desde la guardería. Pues, ¿y la igualdad? ¿Y la igualdad y el respeto? Un niño lo entiende perfectamente y lo podía llevar a término en toda su vida cuando lo aprenden, cuando lo maman desde pequeños. Entonces, me parece que nos falta eso, educación, 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 respeto, igualdad. Las redes sociales y los medios de comunicación a todos los niveles y con respecto a todas las edades son fundamentales como se da una noticia de violencia de género. Una mujer no se muere por casualidad, no puedes decir si aparece muerta o ha muerto. Ha sido asesinada, por favor, no se ha muerto. En segundo lugar, las redes sociales tenemos que tener más control, pero es que los padres ya no tienen más tiempo, Los padres les exigen tanto tanto, y cómo van a tener tiempo y posibilidad de estar controlándole continuamente a los hijos los contenidos que ven a través del móvil y de las redes sociales. Eso hay que encontrar otro medio, no solamente son los padres, es que hay que poner, cortar y poner posibilidades de que no le entre esa información. Yo he comprobado, que no me lo podía creer, cómo a los niños, por el simple hecho, a un niño se le regala un móvil a partir de los 10 años, cuando hace la primera comunión, un niño o una niña. A partir de los 10 años ya tiene móvil. Pues a partir de los 10 años ya tiene unas posibilidades enormes de que vea pornografía infantil, pornografía pura y dura. Y la pornografía dignifica a la mujer o la hace un simple objeto y además un objeto humillado. ¿Cómo es posible? Porque eso no, a mí tampoco me pasaba en mi época, eso no teníamos acceso y no lo veíamos. Y si lo hemos visto en algún momento, ha sido ya con una mayoría de edad, preparadas y viendo que eso estaba mal. Pero es que los niños lo ven desde los 10 años y lo normalizan. Por el simple hecho de descargarse un vídeo, descargarse un juego que jueguen online con otros compañeros, descargarse una canción, le entra pornografía y en movimiento, no hace falta ni siquiera que le dé para que vea el movimiento. ¿Cómo estamos defendiendo a esos menores? ¿Cómo unos padres pueden estar controlando continuamente eso? Dentro de los centros escolares se les debía de prohibir llevar el móvil hasta unas ciertas edades y a partir de esas edades que puedan llevar los móviles al colegio, hasta que no sean mayores de edad, prohibir la posible entrada a un menor de esos contenidos. Yo no me creo que no sea posible hacerlo, sin embargo no se hace. Tiene que haber algún sistema informático que permita que a un menor, cuando tenga su móvil, esté capado con determinados contenidos.
tiene que haberlo. Entonces, eso la sociedad tiene que darse cuenta de la importancia que tiene. Estoy segura de que un montón de padres no saben que sus hijos tienen acceso a la pornografía, sin pedirla. Y los chiquillos se creen en la obligación de exigir esas relaciones sexuales y las niñas de darla. Y son relaciones sexuales insanas, desigualitarias, humillantes. Es horroroso. Mira, cuando yo empecé me acuerdo de las primeras veces que acudí a juicios y entre ellas hubo un delito de violación de una chiquilla de 11 años por parte de su padre. Y me acuerdo del magistrado que dirigía el juicio, del presidente de la sala, que me dijo: a estos juicios no deberían de acudir las mujeres. Aquello me dejó, bueno, pues si soy fiscal no sé por qué no puedo yo acudir y defender este juicio. Pero eso eran comentarios que existían y manifestaciones machistas sin parar. En el desarrollo de mi profesión las he tenido sin parar. Pero estaba habituada también desde que empecé a estudiar, mi padre era muy machista y tenía también manifestaciones de todo tipo, en la familia había, entonces estaba más o menos acostumbrada a defenderme. Bueno, lo que sí veo es que existe un techo de cristal. El año que yo aprobé, en el año 87, las oposiciones, ya ha transcurrido tiempo, fue el último año que dentro de fiscales hubo más hombres que mujeres, dentro de la carrera fiscal de aprobados. El año siguiente ya aprobamos más mujeres, en el año 88. Más mujeres en las oposiciones de fiscales, jueces y fiscales en la misma posición. Hay unos años que van juntas y otros años las separan, pero nos presentamos los mismos a las dos porque son el mismo temario. Entonces, fíjate, actualmente saqué los datos el otro día y el 72,9%, casi el 73% de los aprobados de la carrera judicial y fiscal, que ya te digo que es la misma, son mujeres. Y tan solo el 27% son hombres. Eso no se ve reflejado después en cargos de responsabilidad dentro de la justicia, ni dentro de los fiscales jefes, ni dentro de los presidentes de audiencia, ni dentro de los fiscales de sala, los magistrados de sala, dentro de los cargos de responsabilidad no se ve reflejado, ni mucho menos. Incluso las peticiones de excedencia, de permisos especiales, de reducción de jornadas, casi en un 90 y mucho por ciento, son de mujeres por cuidado de hijos o de otros familiares. Seguimos llevando a las espaldas la carga del cuidado de otros, cuando debían de ejercerla los dos, hombres y mujeres. Y esa función de cuidado nos resta en las posibilidades de realizar otras funciones y otras responsabilidades, e incluso de que nos elijan. Porque para que nos elijan tenemos que pedirlas, y hay tan solo un 37% de peticiones por parte de mujeres de cargos de responsabilidad. Si ya hay un 37% en vez de un 50%, por ejemplo, que debía de ser, y no debía de ser de un 72% porque somos más. Si ya hay muchas menos peticiones, pues claro, hay muchos menos nombramientos, pero eso lo produce nuestra carga adicional de cuidado. Esto tiene que cambiar, y el cuidado debe de ser de todos, y eso es educación también. Pues quienes trabajamos en el ámbito de la salud pocas veces tenemos la capacitación necesaria para afrontar los problemas y determinantes de salud de la mujer. Me refiero, por ejemplo, no solamente a violencia de género, sino también me refiero, por ejemplo, a la violencia que ejercemos sobre las mujeres en el momento del parto, a la hora de hacerle pues, una episiotomía o demasiada episiotomía, cuando es posible realizar otras técnicas, o me refiero, por ejemplo, cuando identificamos
un dolor precordial, es decir, un infarto, un poco más tarde que si fuera un hombre que acudiera a los servicios de salud. También ejercemos, pues no una violencia ejercida como tal, pero sí ejercemos una diferencia de género en cuanto medicalizamos a la mujer cuando acude a los servicios de salud. La mujer, por su trayectoria vital, va a acompañar a toda su familia a lo largo del proceso de su salud o enfermedad y va a ser la que va a atender no solamente al niño cuando nace, al marido o al compañero de su vida durante la etapa reproductiva, y también va a acompañar a los padres al final o a los familiares al final de la vida. Es la mujer la que se va a encargar de todas esas tareas y la que va a acudir más a los servicios de salud. Las mujeres, siendo más longevas que el hombre, tenemos sin embargo una peor calidad en cuanto a nuestra salud. Somos más proclives a determinadas enfermedades que se medicalizan de una forma distinta a la que se medicaliza si fuera un hombre. Me refiero, por ejemplo, a la toma de psicofármacos. ¿Cuántas veces nos han dicho eso es que eres mujer y por eso estás así? ¿O cuántas veces nos han dicho eso son cosas de mujeres? Pretendemos medicalizar todos los problemas de la mujer mediante una pastilla, un psicofármaco, para evitar que acuda a los servicios de salud. Creo que en eso estamos trabajando precisamente desde los servicios de salud para intentar que esa perspectiva de género se pueda reconvertir en una atención personalizada a los problemas individuales que cada mujer tiene en cada momento. La batalla no se ha terminado. Estamos en una lucha continua por conseguir que todas las mujeres podamos estar a igualdad de condiciones. No se trata de más ni de mejor, sino que todas tengamos pues, ese pequeño empuje que necesitamos para estar a la misma altura de género, tanto hombre como mujer. Desde los servicios de salud intentamos trabajar, pero no llegamos porque hemos medicalizado todo el proceso vital de la persona. Todo creemos que se puede solucionar con una pastilla o se puede solucionar con un medicamento. Eso hoy en día tenemos que empezar a desglosarlo y empezar, como decía antes, a dar a cada mujer lo que precisa en cada momento. Que sí, que puede ser precisamente, pues a lo mejor un psicofármaco puede estar muy bien indicado, pero también a lo mejor la mujer necesita un poco salir fuera de su ámbito y relacionarse con otras mujeres. Creo que es importantísimo que las mujeres empecemos a apoyarnos a nosotras mismas y cuando nos veamos en una situación precaria o una situación de peligro para nuestra salud, acudamos a nosotras mismas y veamos cómo podemos solucionarlo. Precisamente porque hemos medicalizado toda nuestra vida, nuestra formación y el sistema de salud está volcado en la medicalización y en la atención directa. Cuando una persona viene a un centro de salud o acude a un especialista, lo que quiere es una pastilla que le solucione la vida. En nuestras facultades nosotros hemos aprendido a que eso es lo que hay que hacer. No hemos aprendido a tener en otros aspectos como el psicológico, atender a otros aspectos como el social o atender a otros aspectos como es el familiar de la mujer. Las profesiones sanitarias es una profesión fundamentalmente feminizada. Si no hay tanta diferencia en la profesión médica, en el que aproximadamente un 51 o un 50% están divididos entre hombre y mujer, en la profesión enfermera el 80% de las enfermeras, porque la profesión se llama enfermera, el 80% está ocupado por mujeres, el 20% por hombres. Sin embargo, esa proporción no se mantiene en los puestos directivos o en los puestos de responsabilidad, no solamente en la atención primaria, sino, por ejemplo, en los hospitales. ¿Cuántas jefas de servicio existen? No nos vamos a la investigación. ¿Cuántas investigadoras de las profesiones sanitarias existen en comparación con los investigadores hombres? No solamente tenemos esta diferencia en cuanto a hombre y mujer, sino dentro de una misma profesión, si no pueden tener en el ámbito público, tenemos el mismo sueldo hombre y mujer, ejerzamos la profesión que ejerzamos. Pero sin embargo, cuando hay que hacer alguna conciliación familiar, quien lo hace es la mujer, quien se tiene que pedir una reducción de sueldo para atención de niños menores de 12 años
o mayores en proceso de vulnerabilidad, es la mujer la que lo pide, con lo que hay una diferencia, una brecha salarial entre ellos. Pero también, por ejemplo, a la hora de hacer guardias. A la hora de hacer guardias, la mujer deja de hacer guardias antes que el hombre, a pesar de que eso sea un plus en su formación profesional. Las estadísticas mayoritariamente son las propias víctimas. Desafortunadamente todavía de terceras personas las estadísticas son muy bajas en denuncias. Quizá haya un poco de desconocimiento, pero a nivel general yo creo que la gente sí sabe que pueden denunciar. De hecho, hay familiares que son algunos que presentan denuncia porque tienen conocimiento. Sí, es verdad que esa poquita desinformación que puede haber entre todas las instituciones, se están haciendo grandes pasos para que haya una concienciación generalizada, para que todo el mundo sepa que cualquier persona puede denunciar. Sí, es verdad que cada vez se da un poquito más. Solemos acudir, la mayoría de las llamadas, cuando hay una llamada, se acude allí y se interviene, o bien por el centro hospitalario, cuando hay un tipo de atención a una víctima de violencia de género, el centro hospitalario se pone en contacto para que sea atendida allí, y policialmente desde el primer momento está atendida. Que el hecho de que vengan aquí a denunciar, hay un porcentaje también importante, pero cualquier llamada se atiende a la víctima de allí, se trae dependencias policiales. Sí que hay otras que después de ser atendida o por parte de cualquier facultativo, vienen ellas aquí. Es una situación muy complicada, ten en cuenta que están familias que se destrozan enteras, con hijos, padres, de todo. Entonces anímicamente suelen venir en un estado bastante lamentable, importantemente. ¿Crees que se sienten respaldadas por la sociedad y por las instituciones? Es que yo creo que todavía nos queda mucho trabajo que hacer. Sí que hay un respaldo policial, instituciones, pero creo que hay que avanzar un poquito más, un paso más en estos logros conseguidos a día de hoy, pero todavía nos queda trabajo por hacer y camino por hacer. La estadística dicen que es ínfima, no llega al 0,3% o algo así, quiero recordar exactamente, no puedo precisar la cifra, pero es un porcentaje ínfimo de denuncias. El hecho de que no se pueda probar que se haya cometido ese delito no significa que sea una denuncia falsa, o que muchas mujeres en el momento de declarar no declaren, y eso no significa que haya una denuncia falsa. ¿Que están muy protegidas las mujeres? Yo creo que no. La protección es la que necesitan actualmente, y evolucionando cada día mucho más, ¿no? Porque con temas de violencia de género ha evolucionado con el tiempo, con temas de tecnología, con nuevos otro tipo de delitos, y no están para mí no entiendo que están muy protegidas. Cuando se destroza a una familia, una mujer que está al cuidado de críos, de una familia entera, tiene que muchas veces tirar de eso con unos recursos mínimos. Yo entiendo que no están muy protegidas. No, lo que han sufrido es la forma de cometer los delitos a través de las nuevas tecnologías, nuevos medios, páginas y demás. Se ha evolucionado con la tecnología, hay otro tipo de forma o otra forma de hacer el delito. Había un tiempo que le bajó mucho la edad de violencia de género, gracias a que el trabajo que se hace policialmente o institucionalmente, de otro tipo de instituciones, de concienciación de la gente joven en institutos, pues ha bajado un poco, pero las edades no hay una edad fija. Tenemos edades de gente de 90 o 80 y tantos años, que parece un poco raro, pero la hay, y chavales con 14 y 15 años, o sea que no hay una edad. Sí es verdad que ha cambiado en el tiempo, hubo un repunte de gente mucho más joven durante una temporada, pero se ha estabilizado, y las edades son las mayoritarias, andan entre los 30, 50 aproximadamente. Por hacer, todo es mejorable en la vida, queda mucho trabajar por hacer, sobre todo de concienciación, un trabajo que hay que hacerlo desde las bases, desde los niños, concienciar de que el respeto mutuo no tiene nada que ver hombres y mujeres, somos iguales, de hecho somos iguales, y trabajo por hacer queda mucho. Se ha mejorado mucho, se ha ganado mucho desde que se inició cuando fue aprobada la ley de violencia de género. Sí, evidentemente, todas las instituciones hemos mejorado, pero todos seguimos teniendo un camino por delante, porque el delito ha evolucionado en sí, con nuevas tecnologías, nuevas formas de cometerlo, y igual que nosotros, pues hemos evolucionado, pero todavía queda trabajo por hacer. Creo que el Día de la Mujer se debería de seguir celebrando, por ejemplo, desde mi gremio, desde las mujeres del mundo rural,
Pues es una forma de visibilizar a la mujer, de que estemos aquí presentes. Es un día bonito para celebrarlo. Yo de hecho pues muchos días me he ido a celebrarlo con las mujeres de la cárcel de Jaén, porque me gusta que ese día que se ha hecho para nosotras, pues que llegue a todos los ámbitos la celebración, y creo que sí, que es necesario que siga siempre este día celebrándose. Pues mira, la mujer en el medio rural, creo que uno de los problemas que yo voy viendo, que vamos encontrando, pues la falta de la administración de apoyo para que la mujer siga en el medio rural. La mujer necesita, hay pueblos pequeños que no tienen guardería, hay pueblos pequeños que no tienen guardería de mayores, incluso pueblos grandes. Entonces la mujer va teniendo, ella ha salido del hogar para trabajar, pero en cambio la sociedad no le está poniendo las herramientas que la mujer necesita para trabajar, y en el medio rural se está echando más de menos que, por ejemplo, en la capital. En el medio rural no hay guardería en todos los sitios para niños, no hay donde dejar a tus padres durante el día, por ejemplo, y recogerlos a la noche para tú poder trabajar. El trabajo está escaseando mucho más para la mujer que para el hombre en el medio rural, porque la agricultura se está mecanizando, y entonces la mujer se está quedando atrás de esa mecanización. La mujer ha trabajado toda la vida en la agricultura, en el medio rural. Yo de hecho siempre digo que el medio rural nos pertenece a las mujeres rurales, lo tenemos vivo, lo tenemos en pie, porque cuando llegan crisis como esta y la mujer se va del medio rural, el medio rural muere. Yo recuerdo cuando, siempre lo pongo como ejemplo, cuando yo era pequeña, los hombres emigraban fuera, a Alemania, Suiza, Bélgica, y la mujer se quedaba en el medio rural. Con el dinero arreglaba el tejado de su casa, arreglaba su casa, se compraba una parcela, compraban la casa. El hombre volvía al medio rural porque la mujer se había quedado en el medio rural. Hoy nos están demostrando, y no es por falta de ganas, que a todo el mundo le gusta el medio rural por la tranquilidad, por criar a tu hijo en un ambiente más sano, más en la calle, más en el campo. Se están dando cuenta pues que la mujer se está preparando, se está formando y se va del medio rural, porque no se le están poniendo herramientas para que se quede. Y creo que el medio rural sin la mujer muere. Pues mira, yo a la mujer rural, como dentro de mi ámbito, como agricultora, estoy en una asociación de mujeres agricultoras y ganaderas, entonces defino a la mujer rural muy jabata, muy luchadora, muy, no sé, de lo que hay en su entorno es capaz de sacar vida. Entonces, por ejemplo, una mujer en la ciudad, claro, si no va a comprar, no tiene. Y la mujer en el medio rural inventa, tiene una intuición de sacar provecho de todo lo que hay a su alrededor, y muy luchadora. La mujer en el medio rural pues ha tenido siempre pues que partir desde no tener nada y luchar, y han conseguido que sus hijos salgan a la ciudad a estudiar, y creo que la mujer rural es muy luchadora. No quiero decir que sea menos que la de la ciudad, pero es una jabata total. La reducción de la pobreza siempre llega, cuando llegan las crisis, a la mujer a la que más le afecta, porque siempre el trabajo de la mujer, y sobre todo en el medio rural, la agricultura ahora está como está, que no se sabe qué va a sembrar que no te cueste el dinero. Pues entonces, ¿qué pasa? Que nuestra provincia está llena de olivos, tenemos 66 millones de olivos, me parece que son. Entonces, estos olivos se cogían toda la aceituna que echaban. En el momento que hay crisis de precios, porque aunque parezca que el aceite ha subido un poco, lo han subido tanto los insumos que vuelve a ser otra vez desastre la producción. Entonces, ¿qué pasa? Que se coge la aceituna, que se coge con máquina, y la mujer queda fuera de ese trabajo. Entonces, pueblo de Jaén, que prácticamente la mujer vivía de la agricultura, de la temporada de aceituna, de la temporada de hacerle algo al olivo, pues la mujer se está quedando en la casa, se está quedando sin trabajo. Y así pues
cada vez menos empresas que vienen al medio rural, cada vez menos cosas, las cosas más industrializadas, y la mujer, siempre que hay crisis, la mujer es la que sale perdiendo en ese sentido. Yo te puedo decir que desde que yo era pequeña, pues la explotación familiar de mi casa funcionaba porque mi madre trabajaba y no tenía sueldo y no tenía seguridad social. Y estamos volviendo un poco a eso. Cuando llega la crisis, las cosas funcionan porque la mujer se echa a un lado y no tiene seguridad social y no tiene sueldo. Y entonces consigue que esa explotación funcione con una sola seguridad social, porque cuando no da para dos. Entonces cada vez que llega crisis, la mujer en parte es la que lleva la mochila de tirar para adelante y salir de ese momento y de esa situación en la casa, en el medio rural, en su explotación familiar, en su ganadería. En la agricultura ha sido un sector muy masculinizado, siempre. Y ha sido un sector masculinizado sin sentido, por lo menos para mí. Porque la mujer ha sido, como te he dicho antes, la que ha mantenido la agricultura viva, la que ha mantenido esa explotación familiar sin sueldo, sin seguridad social. Y en cambio el hombre ha sido el cabeza de la empresa. Entonces yo estoy muy contenta de cuando salió la ley de cotitularidad en las explotaciones, porque a lo mejor la explotación era de ella, heredad de su familia y de ella, pero en cambio era el cabeza de familia, el cabeza de explotación. Hoy la mujer pues se está preparando, hay mucha gente joven que está volviendo al medio rural y haciendo cosas muy interesantes, pues poniendo cultivos que no se han conocido aquí, inventando. Siempre lo que te he dicho antes, la mujer inventa y trata de que quiero vivir aquí, qué puedo hacer aquí y qué medios tengo aquí para sacarlo adelante. Pero el Día de la Mujer Rural, para nosotras, ya te digo, lo celebramos desde todos los rincones porque somos una asociación de mujeres que estamos asociadas, federadas y confederadas. Estamos a nivel estatal, a nivel regional y a nivel estatal. Y luego estamos también confederadas con Vía Campesina, que son 160 organizaciones agricultoras de mujeres agricultoras del mundo. Entonces, pues es un día muy importante, porque nosotras solemos hacer fiestas, ya te digo, cada una en su ámbito lo celebra como con su imaginación. Ya te digo, yo pues muchos años me he ido a la cárcel de Jaén y le he dado un desayuno de ecológico a esas mujeres, o hemos repartido fruta para que conozcan la fruta natural, la fruta de kilómetro cero. Siempre algo, pero siempre pendiente de que la gente conozca nuestro trabajo y nuestro entorno. Bueno, pues yo creo que se tiene que seguir conmemorando el 8 de marzo. El 8 de marzo sigue siendo un día reivindicativo porque hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Yo creo que de vez en cuando hay que hacer un poco de balance y saber un poco de dónde veníamos y dónde estamos. Pero a pesar del avance, el avance ha sido más en el ámbito legislativo, en el ámbito representativo, si cabe. Hoy vemos una foto donde en el ámbito de la política, por ejemplo, y si no hay mujeres nos extraña, nos resulta rara esa foto, pero hemos avanzado más en el ámbito legislativo y representativo que en el día a día. El día a día, esas tareas que tenemos que compartir mujeres y hombres para que en todos los demás ámbitos tengamos esa igualdad de la que hablamos, esa igualdad real y efectiva, pues hemos avanzado, pero no tanto. Todavía la inmensa mayoría de las tareas que tienen que ver con los cuidados, con la atención de los niños, de las personas mayores, de cualquier circunstancia en la familia, de las leyes nos amparan que podamos coger una excedencia laboral tanto a una mujer como a un hombre. Bueno, pues miremos los datos y nos daremos cuenta que la inmensa mayoría de las excedencias las cogen las mujeres. ¿Por qué? Pues porque todavía sigue muy asociada la figura de las mujeres con la atención y el cuidado, pero además con otras circunstancias añadidas.
Y hemos tenido la oportunidad hace pocos días de ver la reforma laboral, que lo que hace es avanzar en la garantía de derechos, en igualdad de condiciones de las mujeres y de los hombres. Pero hasta ahora también una mujer cobra de media menos salario que un hombre. Luego, en una familia, cuando hay que prescindir de uno de los dos salarios, ¿de quién prescindes? Pues del que gana menos. Y la que gana menos es una mujer, pues tenemos todas las papeletas, ¿no? Por eso, cualquier cambio, cualquier mejora que tenga que ver con nuestros derechos laborales, cualquier cambio que tenga que ver con que haya más escuelas infantiles de 0 a 3 años, con el aumento y el desarrollo de la ley de dependencia, no debería ser algo que festejáramos especialmente las mujeres, pero desde luego es algo que a quien beneficia de manera más directa es a las mujeres, a las familias en general, pero especialmente a las mujeres. Por eso, para las mujeres, la lucha por los servicios públicos es fundamental, pero esa lucha no lo podemos hacer solas. En esa lucha necesitamos a las mujeres y a los hombres. Bueno, mi vida política es bastante larga, afortunadamente, son ya casi 30 años y es verdad que he visto y he vivido situaciones porque también dependiendo del ámbito político en el que te muevas, hay más diferencia, no diría ya desigualdad, pero más diferencia o menos. Por ejemplo, si te mueves en el ámbito local, ahí es donde ves que hay más diferencia porque en el ámbito local, por ejemplo, no todos los concejales y concejalas de un equipo de gobierno en un ayuntamiento, no todo el mundo está liberado. Y en la mayoría de los casos, cuando hay que liberar a alguien, yo lo digo por mi época, cuando yo empecé en el año 91, yo no estaba liberada, yo le dedicaba la vida entera al ayuntamiento, pero yo nunca estuve cobrando del ayuntamiento, para entendernos, ¿no? Bueno, pues eso sigue pasando. ¿Y por qué muchas veces las mujeres terminan abandonando? Pues porque esa es una tarea que le suman a su trabajo y a sus responsabilidades también en su casa, a sus responsabilidades que deberían ser compartidas, porque las suyas, las de atender la casa y la de llevar a la familia adelante, no debería ser solo una responsabilidad de las mujeres, pero mayoritariamente de las mujeres. Esa es la realidad. Ni siquiera estoy criticando, estoy poniendo sobre la mesa una realidad que tenemos que cambiar. Y mira que ha cambiado, ¿eh? Yo cuando veo ahora a esos padres jóvenes con sus niños en el carrito y con qué habilidad le cambian el pañal al niño y le dan el biberón, pues es con la misma habilidad que lo podían haber hecho hace 30 años y 40 años. ¿Por qué antes no lo hacían? Pues porque parece que el que hiciera eso un padre no estaba bien visto, ¿no? Ahora, como está bien visto, pues un hombre tiene la misma habilidad, le tiene el mismo cariño a su hijo que una madre, ¿no? Y puede hacerlo exactamente igual. Entonces, dependiendo del ámbito, hay más o menos igualdad. En un ámbito regional, bueno, pues ahí hay una equiparación y la misma circunstancia económica que tiene un hombre, tiene una mujer, luego ya te vas igualando en un ámbito nacional, pues exactamente igual. Pero a mí me gustaría que poner una cámara oculta, avisando previamente, porque si no sería ilegal, pero poner una cámara oculta, sobre todo a determinadas horas de la tarde, y ver ¿a qué teléfono llamamos las mujeres, sobre todo cuando tenemos hijos más pequeños, en edad escolar, y a qué teléfono llaman nuestros compañeros, diputados o senadores? Y mayoritariamente las mujeres a esa hora, cuando los niños vuelven del colegio, están pendientes de si traen deberes o no traen deberes, de mamá explícame no sé qué cosa, y eso sigue siendo así mayoritariamente. Entonces, no estoy criticando nada, estoy poniendo sobre la mesa que las leyes han avanzado mucho, que hoy no hay ni una sola ley en España que vaya contra los derechos de una mujer, porque sería inconstitucional, pero que en el día a día las mujeres seguimos teniendo responsabilidades y tareas que no terminamos de compartir al 100%. Con otra cosa, nosotras también tenemos que ser conscientes de que esto es un aprendizaje, que eso no es genético, que nosotras no sabemos hacer mejor y antes una tarea asignada a las mujeres, la sabemos hacer mejor y antes porque la llevamos haciendo toda la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer también es compartir responsabilidades, dejar hacer. Eso de quita, que ya lo hago yo más pronto, que ya lo termino yo antes, eso no suena, ¿verdad? A todo el mundo. A todo el mundo. Bueno, pues no hay que decir quita,
que yo lo hago antes. Hay que dejar que aprendan también todos los miembros de la familia, porque antes nos enseñaban a las niñas, yo tengo ya suficiente como para saberlo, a las niñas nos enseñaban una cosa y a los niños otra. Un niño jamás le iban a decir que quitara la mesa en tu casa, en tu familia, si tú tenías hermanos, a una niña sí. En estos momentos, bueno, pues la igualdad ha venido porque el niño no siempre la quita, pero la niña tampoco, con lo que es una tarea que revierte ¿sobre quién? Sobre la madre, ¿no? Bueno, pues cuantas más cosas sepa hacer un ser humano, mujer u hombre, más libre será y más independiente y menos necesitará de nadie, ¿no? Así es que yo animo a la gente joven, que además yo creo que en ese aspecto sí que están muy concienciados, a que aprendan a ser libres e independientes. Y a ser libres e independientes es que no solo tengamos el tupper que nos prepara mamá, porque además la comida de mamá está muy rica, y de papá, sino a que aprendamos nosotros también a valernos por nosotros mismos y aprender a hacer cosas para no depender de nadie. Para mí la celebración del 8 de marzo es fundamental porque desde el ámbito laboral tenemos que seguir luchando por intentar paliar todas estas desigualdades que hay. Existe una precariedad laboral, existe un índice de paro en mujeres grandísimo, los tipos de contratos son temporales, las jornadas son parciales, entonces hay una brecha una brecha salarial muy importante. Por lo tanto, es fundamental que sigamos trabajando y luchando en este sentido. Y es muy importante este día para que la gente lo conozca, para hacerlo visible y que tomemos conciencia de que tenemos que seguir celebrando este día para tomar medidas que nos ayuden a quitar todas estas desigualdades. Como mujer trabajadora y como participante activa de un movimiento sindical, nos queda todavía, si hablamos en tema laboral, mucho que conseguir. Ya que hay bastante diferencia entre hombres y mujeres. Podemos empezar hablando del índice de paro, donde mayor es mujeres, podemos hablar de la precariedad en los contratos, de la temporalidad, de la jornada parcial que sufren muchas mujeres y hablar de algo muy importante que es la brecha salarial, ya que existe, como he dicho anteriormente, diferencia entre hombres y mujeres. A mismo trabajo, misma cualificación, misma categoría, hay diferencia entre sueldos entre hombres y mujeres. También es fundamental que las mujeres tomemos conciencia de la necesidad de que participemos en puestos de liderazgo, ya que es cierto que la participación de la mujer en el movimiento sindical ha ido aumentando a lo largo de los años, aunque todavía es bastante inferior al número de hombres, pero sobre todo es fundamental que la mujer se empodere y participe en estos puestos de dirección. No hace falta nada más que mire una foto de una cumbre política o de un encuentro donde hay grandes empresas, donde la mayoría de sus miembros, por decir el 99%, son hombres. Entonces tenemos que entender que si queremos cambiar el ritmo y la sociedad, tenemos que estar en esos puestos y empoderar a la mujer y seguir con todas las medidas que hay para lograr esto. Se habla de conciliación familiar, que es un derecho que tenemos tanto los hombres como las mujeres, pero en su gran mayoría sigue recayendo todo sobre las mujeres, que somos, hay como un doble papel que tiene la mujer, porque socialmente se ha impuesto o bien impuesto que nosotras somos las que nos tenemos que encargar pues de los cuidados y de las atenciones tanto a los hijos, a la familia. Entonces tenemos por un lado el papel de cuidadora, donde nos encargamos de la organización doméstica, de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos, de los padres, de familiares. Por otro lado tenemos el papel de mujer trabajadora, donde ya nos encontramos con muchas más trabas a la hora de trabajar. Nos encontramos más trabas, más obstáculos, porque normalmente
aparte de querer hacer mi trabajo, como me dedico al primer papel, que es de cuidadora, pues muchas mujeres tienen que abandonar sus carreras profesionales, sus aspiraciones de poder seguir subiendo, para dedicarse al cuidado de la familia, o incluso renunciar a decir, bueno, pues renuncio a tener hijos porque quiero dedicarme a mi trabajo. Entonces, ahí sí hay que tomar conciencia de que tenemos que compartir esas tareas, y es una labor que nos queda muy grande de educación social y de reivindicación social y sindical. Entonces, pues nos encontramos pues con una doble traba. Y luego, si encima te quieres dedicar a otro tipo de tareas, por ejemplo, a la tarea sindical, pues es también dentro de tu tiempo libre, donde aunque tienes desde luego horas sindicales, pero si quieres trabajar y luchar por esto con todo lo que ya tienes, si quiero llevar adelante mi trabajo, llevar adelante mi familia y participar en este tipo de tareas, pues evidentemente que voy arrastrando pues un peso grande. Por eso es tan importante conciliar pues la parte de las tareas de cuidados, de organización doméstica, porque socialmente se asumió que es la mujer quien lo tiene que hacer, y realmente creo que la responsabilidad es de ambos. Luego, si hablamos de cuidadoras, pues históricamente, tanto formales como las informales, pues es cierto que a raíz de la aprobación de la ley de la dependencia se hace un reconocimiento muy grande al trabajo de los cuidadores, que en su mayoría hay cuidadores hombres, hay cuidadores mujeres, pero en su mayoría son mujeres, son madres, tías, hermanas, quienes se encargan de atender a estas personas que necesitan que se les cuide, incluso teniendo el apoyo de la Administración con la ley de la dependencia, con los recursos y con las prestaciones que se reconocen. Socialmente se tiene impuesto que la mujer tenemos que realizar esa tarea porque es nuestra obligación, entonces no se reconoce como un trabajo que se hace. Y luego a la trabajadora formal, a la cuidadora formal, al auxiliar de ayuda a domicilio, que va a realizar un trabajo de atención y de cuidado, igualmente no se le considera, no se le da la importancia que tiene, incluso se le demanda como si fuera una criada, se le demandan servicios y prestaciones que no les corresponde hacer, y se le exige como pues se les trata como si fuera una criada, y no es así, es una trabajadora que además se forman, se han acreditado, se siguen formando para realizar un trabajo muy específico y un gran apoyo a las familias. Evidentemente, este trabajo además, igual que en otros, que en el cual podemos sufrir, aparte de este tipo de discriminación, también cuando vamos a los domicilios, también hay discriminación, a veces acoso sexual, o por ser mujer se creen, y por ser mujer y además vienes a limpiar, pues creo que puedo propasarme en lo que te digo, en mis actitudes, y eso la verdad que es muy denigrante para la mujer y por supuesto para la mujer trabajadora. Entonces, y ya no solo a veces te hablo por el maltrato en ese sentido laboral por parte de hombres, sino incluso hay mujeres que cuando llega la trabajadora a hacer sus tareas las trata, como te he dicho, pues mal. Entonces, en esto tenemos que trabajar mucho para cambiar la mentalidad y ver el trabajo del cuidador como un trabajo pues igual que otro, muy importante, muy importante. Creo que el sindicalismo no se puede, tal como es hoy en día, no se puede concebir sin todo lo que se ha hecho, que ha hecho la mujer, y por supuesto en el discurso sindical hoy en día está claro que hoy en día la presencia de la mujer en los sindicatos
y la presencia de la igualdad de oportunidades, del concepto de la igualdad de oportunidades, está dentro del discurso sindical y social, o sea que se ha asumido como algo que hay que trabajar y por el que hay que luchar. Bueno, pues la historia es que, como se lleva muchos años trabajando con el tema este de los talleres de igualdad, sí es verdad que al principio sí se notaba que más los niños que las niñas, cuando se hacían los talleres de esto de trabajo doméstico, sí eran como que estaban un poco reacios a hacer la cama y la plancha y lavar platos y cosas de ese tema. Sí es verdad que se nota, hay dos grupos de alumnos que sí se notan mucho. Los que están acostumbrados en su casa, que vean a sus padres o a sus abuelos o ellos incluso ayudar a la faena de la casa, a los que no ayudan. Es verdad que cuando empiezan con las risas, con las tonterías y luego los llevan bastante bien. Lo que pasa es que no se nos puede olvidar que esos talleres no deben de quedarse solo aquí en el ámbito escolar. Eso debe llevarse a la práctica en las casas. Si en las casas no siguen con ese trabajo, funcionan, pero funcionan poco. Los roles sí es verdad que se van dando cuenta ellos de que los hombres en este caso o las mujeres en el caso de trabajar fuera ya cada vez están más acostumbrados, sobre todo los pequeños se van acostumbrando más porque los padres vienen de otra generación distinta. ¿Hasta qué punto se nota? Pues se van acostumbrando. Sí es verdad que hay ciertos gestos, ciertos roles que cuestan más trabajo conseguirlos, pero que debe ser un trabajo tanto escolar como familiar y social también. Yo creo que la historia es que se van acostumbrando, sobre todo, y que ven que son capaces, tanto los niños de hacer faenas domésticas como las niñas de poder estudiar lo que a ellos les apetezcan y que no hay rol como tal de un trabajo de hombre, un trabajo de la mujer. Y yo creo que eso sí va poco a poco. Es verdad que también que estamos ahora mismo en el colegio, es una edad hasta los 12 años, que mientras más grandes se van haciendo, más se van diferenciando los roles. Cuando son más chicos están como muy acostumbrados y se ven que son capaces de hacerlo todo, cualquier cosa. La familia siempre participa y hombre, en este centro, que cualquier colaboración que se pide siempre se ayuda. Ahí tenemos la fotografía estas de la actividad que hicimos hace un par de años, que la familia participó, los padres y las madres participaron. No me refiero al tema de participar en clases, sino me refiero a hacerlo como vida cotidiana en sus casas. Ahí puede ser que todavía algunas casas o algunas familias son un poco reacias, o alguna frase o algún comentario que digan viendo la tele que puede haber donde estén los problemas verdaderamente, pero claro, son comentarios, son hechos que parece que no tienen significancia, pero eso son lo que van haciendo que vivamos verdaderamente en igualdad o en coeducación, más que en los hechos grandes que ya estamos cada vez más acostumbrados a hacerlo. Creo que sí, pero también sería interesante hacerlos con las familias, para que fuese todo, se aplicara más a la realidad. Porque aquí hacen los talleres que no hay ningún problema, que los chiquillos y las chiquillas hacen de todo y juegan a todo, y el problema es luego llevarlo a la vida adulta o a la vida de la calle. Pero claro, es verdad que estamos en un colegio de primaria que los roles no están tan marcados. Es verdad que los cursos más grandes se van viendo algún rol, pero en los chicos que no hay roles tan marcados como luego se van viendo cuando están en el instituto o cuando se van a trabajar por ahí fuera. Mira, de formación profesorado normalmente se solicita a través del centro, que este año, por ejemplo, nosotros hemos hecho uno de inteligencia emocional, que no es ecoeducación como tal, pero sí va enfocado a la formación del alumnado. Sí es verdad que con el plan de igualdad que tiene el centro, que es muy bueno, que lo lleva la jefa de estudios, pues hay un trabajo y ella insiste mucho en el tema de los talleres, de las actividades, y siempre busca algo muy interesante o busca algo que rompa un poco los esquemas. Sí es verdad que como en todos los centros es obligatorio tener un plan de igualdad, es obligatorio sí o sí, ¿vale? Desde Andalucía llevan muchos años trabajando ahí, hay un pacto de Estado contra la violencia de género que dan ayudas para hacer talleres, teatro, actividades varias, y sí se va notando
que va pegándose al alumnado y lo van cogiendo. Yo vuelvo a decir otra vez lo mismo, que el problema creo más es abrirnos los ojos primero los mayores, ya seamos profesores, padres, madres, es abrirnos nosotros los ojos para enseñarles una verdadera coeducación e igualdad a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Hay que estar todos trabajando en el mismo ámbito y ser todos conscientes, porque muchas veces ellos son conscientes, pero a lo mejor luego cualquier comentario que haga algún adulto delante de ellos, todo el trabajo que se ha hecho con los talleres y con las actividades se va al garete. Aquí en el centro, en general, juegan niños y niñas juntos. Sí es verdad que cuando van siendo más grandes, sí se va distanciando un poco. El tema de la pandemia, en esto ha contribuido del uso de, entre comillas, vaya, si se puede decir que ha contribuido, pues el tema del uso de balón en el recreo, del uso de materiales. Entonces, al no poder jugar a fútbol, que mayoritariamente los niños van al fútbol, aunque hay muchas niñas que juegan también, cada vez hay más niñas que juegan con los niños en el tema este, pero al no haber un juego o un ejercicio tan marcado socialmente para uno de los sexos, pues a lo que juegan todos juntos. Si es verdad que tú ves luego a algún niño que no le apetece jugar o alguna niña que no le apetece jugar aparte, pero que el patio está muy marcado, muy separado por grupos de convivencia y entonces suelen jugar todos juntos. Dentro del aula normalmente nosotros nos solemos encontrar ahora mismo. Yo creo que más, a lo mejor para secundaria sí están más marcados. En los sextos pues a lo mejor sí se ve un poco más el tema de, ya empiezan con los móviles y con el tema del tonteo de los chicos y de las chicas, pero luego a la hora del trabajo diario y no está muy marcado. A lo mejor alguna frase incorrecta, pero yo creo que de lo que escuchan pues, en la tele o en la calle, más que en otro ámbito. En general suelen hacer actividades, tanto chicos como chicas hacen actividades deportivas, hacen actividades musicales, hacen actividades de idioma. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Sí es verdad que si luego sacas los puntos, sí notas que a lo mejor las deportivas ahí están la mayoría de los niños, aunque hay bastantes niñas que lo hagan. Pero por ejemplo las actividades musicales van al conservatorio, tanto hay niños como niñas, no hay una diferencia así extraña o que se note que a lo mejor antes se iban más al conservatorio un tipo de género más que otro. Yo lo he pintado muy bonito, pero creo que queda mucho por hacer, sobre todo concienciarnos todos que somos personas, da igual el sexo que tengamos, el género, lo que nos guste, lo que no nos guste, el tema es concienciarnos de que somos personas y en el momento que seamos todos conscientes de que somos personas iguales, estará el trabajo hecho. ¿Complicado? Sí, muy complicado, porque todo el mundo no piensa igual, pero tiene que ir todo conjunto, la educación tiene que ir con la sociedad con la educación y todos trabajar iguales. El problema que puede existir ahora mismo es que hay mucha gente radical, entonces eso es lo que puede enturbiar o no enturbiar. Y luego el tema, por ejemplo, de la violencia y toda la historia, es que en el momento que nosotros pensamos que algo es nuestro, de nuestra propiedad, es un problema. Y aquí no somos de propiedad de nadie, ni las mujeres son nuestras, ni los hombres son nuestros, pero en este caso que la sociedad en la que estamos viviendo, en la época que estamos viviendo, en el momento que consideramos que algo es nuestro, de nuestra propiedad, tenemos un problema. Porque ante todo hay que respetar a la persona y considerar que somos todos iguales. Y que podemos decidir lo que queramos decidir. Pues el cambio es mucho, porque el alumnado, siendo tan pequeño, es muy sensible a todo lo que se le dice y es donde hay que sembrar. Realmente los talleres sí que funcionan porque incluso luego esos propios niños, cuando llegan a sus casas, cuando tú le hablas de etiquetas de género o le hablas de igualdad de género, ellos llegan a su casa contando lo que le han explicado y diciéndole a sus padres que lo que ellos están haciendo son o etiquetas de género o barreras de género o limitaciones de género. Entonces, la verdad que son muy productivos y deberían de incentivarse más. Sí se modifican los roles y bastante. En este centro llevamos un proyecto de innovación que se llama Rompiendo Etiquetas y una de las actividades que hacemos es un teatro que está basado en escenas de la vida cotidiana de los niños. Y ese teatro ha hecho que los niños sean conscientes de la realidad que viven, de la existencia de esas barreras, de esas limitaciones. Por ejemplo, en este centro, donde tanto se trabaja por la igualdad, por eliminar esa barrera y esa etiqueta de género,
El año pasado llegó un niño a cuarto de primaria y procedente de otra localidad, y cuando era nuevo en el centro, y llegó a la hora del recreo y claro, cogieron la pelota y aquí todos los niños y todas las niñas juegan a lo mismo. Si hay que jugar a balón prisionero, pues todos juegan a balón prisionero. Si hay que jugar al fútbol, pues todos juegan al fútbol. Es verdad que tenemos unas niñas que son muy futboleras. Entonces, pues claro, las niñas cogieron su pelota y él dijo: tú no juegas, que era una niña. Ya no se defendió ella, ya era el resto de compañeros. Venían a mí diciendo: maestra, mira lo que dice, que parece que viene de otro planeta. Entonces sí que es verdad que son efectivos los talleres y las actividades que se realizan a favor de la igualdad de género. Es necesaria, es imprescindible porque vivimos en una sociedad donde sigue imperando el patriarcado, donde está llena de etiquetas de género. De hecho, yo era la coordinadora de igualdad cuando empezamos con este proyecto de innovación, y cuando yo se lo comenté a mis compañeros y le di la obra de teatro, el guión de la obra de teatro a mis compañeros, todos mis compañeros se reían y decían: es que en mi casa, y son personas formadas, estudiadas y que se dedican a la educación, decían: es que en mi casa hay muchísimas etiquetas de género. Entonces estos talleres son imprescindibles. Yo llegué a este centro hace 11 años y a raíz de ahora unos 5 años así, cada vez ha sido año tras año muchísimo más los recursos que se dedican a luchar por la igualdad a través del Pacto de Estado, a través de los planes de igualdad. Es muchísima más la información, pero año a año se nota muchísimo. Incluso en la representación, un responsable de igualdad en el Consejo Escolar que está llegando a todos los ámbitos del sistema educativo. La verdad que en ese sentido estamos ganando bastante. Pues mira, nosotros somos un centro muy pequeñito, donde ya te he dicho que le encanta el balón y donde todos juegan con todos. Entonces suelen jugar pues, mucho al balón prisionero, que en este centro, de hecho, siempre hemos realizado año tras año la jornada de balón prisionero. Ahora mismo estamos aplazadas por la pandemia, pero siempre la hemos hecho. Entonces pues juegan al balón prisionero o a fútbol. Luego también nosotros realizamos muchos talleres de coro, como habéis escuchado anteriormente. Realizamos talleres de pintura en el recreo, pues para que el alumnado tenga opción y el recreo sea un espacio para que el alumno también se forme y tenga opciones. Pues queda por hacer mucho, queda por hacer es seguir, continuar, porque acabamos de empezar. Queda mucho por hacer. Uno de los mayores problemas que me he encontrado en el tema del deporte siempre ha sido la brecha salarial. Un equipo que está en la misma división o el mismo deporte y está al mismo nivel puede llegar a cobrar 3 o 4 veces más que un equipo femenino. Día a día vemos también los ejemplos del fútbol que también pasa, o sea, y más cuando es un deporte minoritario, yo lo siento bastante. Otro de las trabas que se tienen en el camino es el tema tema mediático, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces no les interesa hablar de ti o de hablar de un deporte femenino porque no les repercute tanto económicamente como les puede llegar a repercutir un deporte masculino. Y hablamos de fútbol, pero como hablamos de otros deportes, ¿no? Está claro que muchas mujeres nos han dado muchas alegrías en Olimpiadas y demás y no han tenido esas portadas de periódicos como sí que han tenido otros deportistas. Otra de las trabas que nos podemos encontrar también en el mundo ya más profesional es el tema de la figura de la mujer como entrenadora, como árbitro o quizá como presidenta de una federación. Estamos luchando, la verdad que cada día hay más mujeres que se implican en ello y que luchan por ello, pero todavía hay un alto cargo de hombres frente a mujeres en ese tipo de cargos altos, ¿no? Seguimos luchando y seguimos trabajando para que eso no ocurra y bueno, intentar conseguir la igualdad, ¿no? Cuesta mucho de conseguir, es el tema de un patrocinio para un equipo femenino, ¿no? Hay muchas jugadoras de vóley playa que tienen que buscarse la vida, lo digo por ellas, o un club de vóley que es íntegramente femenino. Cuesta muchísimo encontrar un patrocinador que quiera invertir en el tema del deporte, ¿no? Yo creo que al final todo esto va ligado con el tema de la sociedad, el tema del apoyo mediático de los medios, de la sociedad, un poco abrir los ojos y ver que las mujeres también podemos estar ahí y podemos conseguir grandes éxitos, tanto a nivel español como a nivel internacional.
Siento que sigue siendo necesario celebrar el 8 de marzo, sobre todo por aquellas mujeres, especialmente de países subdesarrollados o que no tienen tanto acceso a la cultura, bien porque forman parte de grupos desfavorecidos o de otras etnias, que ellas sí que viven la auténtica desigualdad en el día a día. Así que sigue siendo muy necesario dedicar un día a la concienciación de la importancia de la figura de la mujer en el ámbito profesional. El mundo de la cultura y el arte en general está muy feminizado. A mí como empresaria teatral me cuesta mucho más trabajo encontrar actores que actrices. Y incluso en los estudios de arte dramático, en interpretación o en el mundo de la danza incluso, es un mundo en el que hay mucha más presencia femenina que masculina. Yo creo que esto ocurre porque el mundo de la arte y de la cultura tiene mucho que ver con nuestras emociones, con conocerlas y sacarlas hacia afuera, ¿no? Tiene mucho que ver con conectar con nuestra fragilidad, y al hombre, por la educación que ha recibido, siempre se le ha negado este derecho a poder expresarse con libertad. También ocurre que la cultura, al ser una profesión tan de mujeres, que está tan estigmatizada, como pasa con todas las profesiones que tienen ese estigma de ser profesiones de mujeres, pues está muy infravalorada en nuestra sociedad, a pesar de que el confinamiento nos ha demostrado lo importante que es la cultura en nuestra vida y que no hemos podido vivir sin las películas, sin libros, sin la música, pues sigue estando poco valorada en nuestra sociedad. Y luego ocurre otra cosa, y es que cuando nos vamos a los niveles más altos de nuestra profesión, encontramos que la cosa cambia radicalmente. A pesar de que hay mayor presencia femenina, que las mujeres estamos mejor preparadas, cuando llegamos a los puestos de poder ya no somos tantas mujeres como hombres, ¿no? Según la SGAE, en la producción teatral que hay en nuestro país, solo un 20% de las obras de teatro están escritas por mujeres y solo un 22% está dirigida por mujeres. Y cuando nos vamos a los musicales, que están ahora tan de moda en nuestro país, la cosa se pone mucho peor, porque solo un 4% está compuesto por mujeres y solo un 9% está dirigido por mujeres. ¿Y qué ocurre? ¿Que las mujeres acaso tenemos menos talento que los hombres? Yo creo que esta pregunta no la respondería afirmativamente nadie, ¿no? Yo creo que hay dos problemas fundamentales. Uno de ellos es la conciliación laboral, que es la gran pandemia de las mujeres de nuestra época, porque seguimos llevando la carga de los cuidados, las tareas del hogar, todo ese peso sigue recayendo sobre nosotras y no nos permite eso expandirnos en la esfera laboral del mismo modo que se les permite a los hombres. Pero luego ocurre otra cosa que a mí me parece que es muy importante y que se le da poca visibilidad, se le da poca importancia, y es que a las mujeres, por la educación que hemos recibido, se nos ha enseñado poco a confiar en nuestra propia voz. También ocurre otra cosa que yo creo que se le da muy poquita importancia y creo que es fundamental y que se habla muy poco de esto, y es que a las mujeres, por la educación que hemos recibido, se nos ha enseñado muy poco a confiar en nuestra propia voz, y a la sociedad en general se le ha enseñado poco a confiar en la voz de las mujeres. Es muy difícil que una mujer esté en un puesto de poder y pueda ordenar y pueda mandar con seguridad a los que están por debajo de ella en el tema laboral, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado que yo he ido como jefa de un proyecto con un trabajador mío y hemos ido al teatro a hablar con un técnico y el técnico se ha dirigido directamente a mi compañero, ¿no? Yo era como invisible, aunque era yo la que tenía la respuesta, pero en ese momento pues toda la importancia iba hacia mi compañero, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante hablarlo y tenerlo en cuenta, porque creo que las mujeres necesitamos confiar en nosotras mismas. Se va haciendo como una bola, porque vamos perdiendo confianza cuando alcanzamos los puestos de poder y a la vez la gente no confía en nosotras.
y creo que eso tenemos que trabajarlo mucho. Es verdad que se están creando muchas ayudas a la producción hecha por mujeres, se están creando subvenciones para los proyectos dirigidos por mujeres, pero esto no está influyendo en la realidad. Yo he tenido compañeros que me han dicho que yo soy una privilegiada porque por ser mujer tengo mayor acceso a alguna subvención o a alguna ayuda, o compañeros que se han enfadado porque ellos no pueden acceder a esas ayudas como podemos hacer las mujeres. Sin embargo, según la SGAE, las mujeres y los hombres nos presentamos a los premios en la misma medida. Sin embargo, los hombres ganan un 85% de veces más esos premios. Como he dicho antes, ¿qué pasa con nosotras? ¿Que es que tenemos menos talento? ¿Cuántas directoras de cine conocemos en comparación con los directores hombres de cine, ¿no? ¿Cuántas directoras de teatro? Y voy más allá, ¿cuántas directoras de orquesta conocemos? Es muy difícil moverte en el mundo de la cultura si eres mujer y levantar tu voz si eres mujer. Y es verdad que las cosas están cambiando, que hemos mejorado mucho, pero tenemos que seguir luchando porque se sigan viendo más historias escritas por mujeres, con voz de mujeres y alumbradas por mujeres, porque nosotras somos la mitad de la sociedad y si nosotras no estamos ahí, nos estamos perdiendo una parte muy importante. La cultura y el arte es un reflejo de lo que somos y necesitamos las mujeres estar ahí. Tenemos que seguir luchando por esto. En las artes escénicas también ocurre que como la herramienta de nuestro trabajo en nuestro propio cuerpo, pues el cuerpo femenino está muy hipersexualizado. Vemos continuamente en la cultura, en el cine, también ocurre en el mundo de la danza o en el teatro, que se utiliza el cuerpo de la mujer como un objeto, ¿no? al que podamos alcanzar. Y no se muestran cuerpos verdaderamente reales de mujeres, o se muestran muy poquito. Siempre tiene que ser el cuerpo perfecto, el ideal al que tenemos que llegar, ¿no? Y cada vez esto está cambiando más porque hay directoras valientes que deciden mostrar realidades diversas que vivimos las mujeres. Y cada vez vemos más películas o más series, cada vez vemos más en la televisión a mujeres de verdad que tienen celulitis, como podemos tener todas, o michelines, o pelo en las piernas. Las mujeres están empezando a mostrarse realmente como son en la cultura y eso ayuda mucho porque la cultura influye en cómo la sociedad se reconoce a sí misma, ¿no? Por ejemplo, ocurre mucho que los hombres cuando llegan a una determinada edad se les llama maduritos interesantes, sin embargo las mujeres cuando llegamos a esa edad somos viejas, ¿no? Y cada vez hay más actrices valientes que se van a una alfombra roja y a pesar de lo que pueda decir la prensa o lo que pueda decir la sociedad de ellas, se plantan en esa alfombra roja con sus canas y mostrándose como verdaderamente son, porque también hay belleza en eso. Yo, bajo mi criterio, y después de 50 años que he sido empresaria, he sido presidenta de asociaciones y hemos luchado como mujeres, como personas y como mujeres, siempre, en todos los sitios donde hemos estado las mujeres. Es necesario porque aún hay una brecha, tanto a nivel salarial como a nivel de conciliación de la mujer con la casa, con lo cual no creas que todavía está la cosa par. O sea que aún no está lo que es conciliación total, hombre y mujer no existe aún, como bien he dicho, en ambos casos. Y por eso hay que reivindicar. Hay mucho camino andado a todos los niveles, a nivel hogar, hay mucha concienciación ya, bastante. Y también hay mucha concienciación y labor hecha, pues por ejemplo, pues por la OTI. La OTI es una organización a nivel internacional, y ahí están luchando por los derechos de los trabajadores en general, para que haya paridad. Pero dentro de eso, instituciones
y todos los organismos oficiales están haciendo lo posible, lo propio, pero aún sigue algo de brecha a esos niveles, a nivel salarial y a nivel de conciliación mujer-hogar. La mujer que quería prosperar en aquellos entonces en los trabajos como autónoma que yo fui, ¿no? como empresaria, en el campo empresarial, pues tenía que pisar fuerte, hacer un doble esfuerzo, doble valor, todo a más fuerza, a más nivel. ¿Por qué? Porque para ser respetada tenías que decir, me como el mundo, y cuando ya los demás veían que tú hacías igual que ellos o más, ahí ya era una más. Yo en los últimos años, porque he estado, como te he dicho, 50 años, en los últimos años mis compañeros, hace ya bastantes años, mis compañeros y compañeras, aquí no hay ninguna discriminación en lo que es la Plaza de Abastos, ninguna en absoluto, ahora, pero antes se tenía muy en cuenta la opinión del hombre, el esfuerzo del hombre, el valor del hombre, pero eso ya ha cambiado y hoy día en este campo, lo que es el campo empresarial en la Plaza de Abastos, ya es completamente igual. La mayoría éramos empresarias, porque por entonces eran años bastante precarios, luego vinieron los años de bonanza, pero en aquellos años de precariedad solamente la persona que tenía hortalizas pues vendía en la Plaza de Abastos, el que tenía legumbres pues vendía en la Plaza de Abastos, o sea, eran los empresarios que se ponían por cuenta propia, tanto mujeres como hombres. Luego con el tiempo las cosas, había unos años que las cosas fueron avanzando y ya pues se movía más el dinero y ahí es donde ya empezaron a tener trabajadores. Hoy en día muchas de las empresas de aquí de la Plaza de Abastos o la mayoría tienen trabajadores y trabajadoras. A mí por suerte me ha ido bien, me ha ido muy bien, he tenido unos años muy buenos como empresaria y eso sí que es un acicate y un ejemplo para las otras mujeres, personas que a lo mejor que no sabían en qué trabajar, bueno, pues voy a poner un puesto porque a Sensi le va bien y le está yendo muy bien y me iba muy bien. Pues sí, yo creo que sí que muchas mujeres se habrán visto reflejadas en que yo he luchado y he tirado hacia adelante y eso a las mujeres les sirve de incentivo. ¿Por qué? Porque ser mujer no es ser un objeto, es ser persona y las personas quieren ser valoradas e identificadas como personas. Entonces yo creo que sí, que todo lo que hagamos las mujeres y podamos dar ese espejo, ese reflejo a otras mujeres es muy importante. Bueno, en mi caso mi ex tenemos una huerta muy grande y se iba a trabajar en la huerta con trabajadores que también tenemos allí, tenía que estar pendiente de aquello. Pero sí que es verdad que tampoco estaban acostumbrados los hombres por entonces a ayudar en nada a la mujer, porque se veía algo muy raro. Con lo cual sí, yo he tenido que hacer un doble esfuerzo, como todas las mujeres de mi época, un esfuerzo muy grande para llevar casa, padres enfermos, hijos pequeños, un esfuerzo muy sobrenatural, sobreactuado, porque no puedes hacer más que pasando muchos nervios, como todas las mujeres, ¿no? Mientras guisa hace otra cosa, las mujeres entonces es que hacemos 20 cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no teníamos opción a otra cosa. Entonces yo lo he llevado bien, porque estaba enseñada y acostumbrada desde chica por mi madre y por todas las madres de aquella época a que las mujeres tienen que hacerlo todo a la vez, y lo llevaba bien, a veces muchos nervios, mucho estrés. Y bueno, he tenido también la ayuda, como siempre, de mis padres. Como todos los abuelos del mundo, o casi todos, pues sin ellos poco se podría hacer, porque a veces, por mucho que queremos, mientras estás en un sitio no puedes estar en otro. Y mis padres pues atendían a los niños, llevaban a la escuela, le daban de comer, con lo cual a mí eso ha sido un valor muy importante para mí y para todas las mujeres, porque si las mujeres no tienen a sus padres, a sus suegros cerca, y tienen que trabajar todo el día en la calle, es muy difícil poder llevar, o que el marido de ahora pues tenga turnos y ayude, porque hoy día los hombres ven la ayuda, esa conciliación la ven ya pues más tangible, más normal, lo ven, ya no es como antes, que el hombre si quitaba la mesa pues ya no era tan hombre, pero hoy día no, hoy día el hombre quita la mesa, hace de comer, atiende a los niños, cambia pañales, es distinto. Entonces ya la conciliación entre hombre y mujer en la casa se puede llevar de otra manera. Para ser presidenta tiene que sacar mayoría, no es que
que vayan a votar luego a favor a alguien, no. Entonces yo por mayoría nos presentamos, creo que eran 3 candidatos, luego nos quedamos en 2 porque uno de ellos ya no podía. Al final fuimos 2 candidatos, un hombre y una mujer. Este hombre hoy día es presidente, pero me votaron a mí por mayoría. Yo creo que me votaron a mí porque me conocían de muchos años, sabían que yo luchaba por los derechos de todo el mundo. Una persona más o menos que se ve que eres justa, que tú quieres para ti el bien y para los demás también. Entonces ahí eran varios factores los que se recreaban en mi persona para que la gente confiara en mí, como mujeres. Aún así había una reminiscencia de ciertos hombres que cara al público no lo decían, pero por detrás como que no estaban seguros si yo como mujer iba a poder llevar ese papel, bien, ¿no? De hablar con el ayuntamiento, de hablar con, tuviera que hablar, ¿no? Porque si hay que hablar con el yo qué sé, de la Junta de Andalucía, pues hay que hablar con la Junta de Andalucía. Entonces, a lo mejor tendrían como, el hombre siempre tiene más valía, va a los sitios, lo escuchan más. Hubo ahí un poquito, a nivel escondido, ¿no? Que nunca lo dijeron, yo sí lo entendí y también entiendo que sea así, porque no ha habido esa formación de que se note que la mujer puede hacer el mismo papel que el hombre, pues esa formación aún nos falta a muchas personas. Entonces yo lo entendí, pero a mí nadie me votó en contra, me votaron algunas abstenciones, algunas tal, pero la mayoría absoluta fue que... Y luego, pues, a lo largo del tiempo, a mí nunca me han puesto zancadillas, a mí me han dejado obrar. También es verdad que han visto que yo lo que he hecho, lo he hecho por los demás, incluso más que por mí. Han visto ellos que mi labor no tiene nada que ver ni con mujer ni con hombre, sino como persona que quiere ayudar, que quiere colaborar, que quiere crecer y que quiere hacer crecer a los demás. Pues el 8 de marzo se debe de seguir celebrando porque todavía nos quedan muchos pasos que dar. Hemos conseguido mucho, pero evidentemente queda mucho que hacer. En primer lugar, porque todavía las mujeres estamos un poco discriminadas. Se ve todo, sobre todo en el tema de las asociaciones. Muchas veces queremos que las mujeres participen y la verdad que nos cuesta la misma vida. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajamos 24 horas. Sobre todo las jóvenes. Las mayores ya tenemos más tiempo, aunque también nos cuesta. Pero las mujeres jóvenes pues no pueden participar tanto. ¿Por qué? Porque trabajan fuera de casa, trabajan en casa, el tema de los niños. Entonces, conciliar todo eso es muy difícil, muy difícil. No somos supermujeres, somos mujeres. Y por eso creemos, y es lo que pedimos, y las asociaciones es lo que piden, que las mujeres se nos pueda, no sé, digamos, que ayudar a conseguir que podamos participar, que podamos conciliar. Las mujeres que pertenecemos a una asociación, pues, y las que queremos que pertenezcan, para una mujer es importante. ¿Por qué? Porque a través de la unión, digamos, hace la fuerza. Entonces, también, y con esa fuerza, todas nuestras reivindicaciones, pues al hacer muchas más, no una sola, podemos pues llevarlas a la administración, para que se nos escuche hacer más. También el que las mujeres nos sintamos unidas y pues no hace que tengamos, pues no sé, como una idea de pertenencia a algo. Además nos enriquece porque también pues nos damos voz una a otra, nos damos apoyo y nos apoyamos, aprendemos, incluso, pues no sé, es como una vía de escape también para la rutina del día a día. Y a eso, pues la pertenencia a un colectivo, al ser escuchada, a que tenemos las mismas ideas y poderlas, pues no sé, al estar unidas, pues hacemos más fuerza. Es por eso es importante, porque nos queda todavía mucho camino por recorrer para reivindicarnos en la igualdad de oportunidades, en los salarios más justos. Poquito a poco, como se suele decir, tacita a tacita, vamos consiguiendo que haya más participación. Evidentemente que participe es muy difícil, todas. ¿Por qué? Por eso, porque la conciliación todavía no es total, no es total. Las mujeres tenemos el mayor peso en la casa,
las labores de la casa y de la familia, el cuidado de los hijos, de los nietos, también recae mucho sobre la... Bueno, mucho, casi siempre recae en la mujer. Entonces, claro, una mujer que trabaje fuera de la casa, que luego tenga las labores de la casa y todas estas cosas, y luego después el cuidado de los hijos y quiera tener un tiempo para participar en una asociación, pues le es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque todavía tenemos la idea de que el que reivindicar nuestros derechos, digamos que es algo secundario, que lo importante es nuestra labor como mujeres trabajadoras y amas de casa. El otro es más un hobby, un pasatiempo, y no se le da la importancia que en realidad tiene, cuando tiene muchísima. A un hombre, sin embargo, no se le juzga porque haya dejado la mesa puesta y se haya ido a, no sé, a la partidita de tenis, o a la peña, a ver el partido de fútbol con sus amigos, a, no sé, a hacer deporte al gimnasio. No importa, pero la mujer no puede dejar la mesa puesta, no puede dejar al niño sin bañar, o tiene que pedirle ayuda a su madre, a su vecina, a una prima, en lo que sabemos todos. Entonces es muy difícil conciliar, y que las mujeres, sobre todo las jóvenes, las mayores también, porque también está el que hay que dejarle la cena hecha al marido, porque a lo mejor terminamos muy tarde, y bueno, y eso, claro, eso es un hobby nuestro, y eso no es una cosa necesaria. Bueno, se está consiguiendo en primer lugar que las mujeres dinamizamos mucho lo que es, pues no sé, el exponer las necesidades y la participación en los ámbitos rurales, y de que las personas, pues no sé, estén un poco más informadas y tengan más inquietudes y se realicen más actividades socioculturales, deportivas, lúdicas. Somos las mujeres las que promovemos eso, sobre todo en todos los sitios, pero en las pedanías se nota mucho. Si las mujeres no nos movemos, muchas de estas cosas, de estas actividades no llegarían, porque no hay hombres, o muy poquitos, que esto lo hagan. Lo hacemos las mujeres. Lo que reivindicamos, pues reivindicamos pues que se nos den más espacios físicos donde poder reunirnos, que se nos den más voz en las instituciones, porque nuestro trabajo todavía no es muy reconocido, y las instituciones y las asociaciones hacemos una labor importantísima, porque ya te digo, al hacer la fuerza, la unión, conseguimos muchas cosas más, se nos escucha mucho más que una sola. Y entonces necesitamos eso, que nos apoyen, que nos den espacio, que nos ayuden con lo que puedan, pues no sé, ayudándonos a promover más actividades para que se nos escuche y podamos lograr, pues eso, la igualdad que tanto reivindicamos. Las mujeres con un problema como el que yo tengo somos totalmente invisibles. Ya por mujer y ya por doble situación, claro. La mujer con discapacidad no tiene ninguna posibilidad de acceder igual que el hombre, aunque estemos preparadas. Yo estoy preparada, mi madre me preparó, estuve en el instituto, hice contabilidad, hice máquina, mecanografía. Estoy preparada para cualquier cosa, pero siempre que he ido a pedir trabajo me han puesto el pero. El pero de que no puede estar haciendo esto, el pero que no puede estar haciendo el otro, pero señor, si yo puedo estar sentada y puedo desarrollar cualquier trabajo sentada y de pie. De hecho, estuve 13 años en un sitio donde tenía que estar de pie. Era una tienda de confección y vendía yo más que el dueño. El dueño se iba a tomar la cerveza y yo vendía. Y cuando teníamos que coger las cajas, cuando llegaba el cliente le decía, mira, ahí está tu talla, súbete a la escalera y cógetela. Y vendía, y limpiaba, y fregaba, y ordenaba, y hacía balance, lo hacía todo. 13 años que estuve en la tienda. Yo hacía de todo, pero en igualdad de pagar o de... no era la misma. A nosotros no nos valoran lo que hacemos. Y lo hacemos con mucho esfuerzo y lo hacemos pensando mucho lo que tenemos que hacer para hacerlo bien y para que no nos digan lo ha hecho mal, ya va a la calle. No, es que lo pensamos muy bien y lo hacemos muy bien y lo desarrollamos muy bien
y todavía tenemos que mostrarle que somos mucho mejores que cualquier otra persona, pero no lo valoran. Yo creo que accedíamos menos antes, porque no había posibilidades de ir. Yo no tenía coche, mis padres no me podían llevar, hubiese accedido porque me hubiese gustado hacer medicina, traumatóloga me hubiese gustado, porque sí, me hubiese gustado acceder a la universidad y a ser médico, traumatólogo, pero incluso de operaciones, o sea, un cirujano. La protección de la familia me ha hecho retroceder mucho para atrás y no acceder a lo que yo quisiera haber sido. La protección de la familia nos hace ver algunas veces que no somos mujeres completas, y sí que lo somos totalmente iguales. Yo he tenido sobrinos a mi cargo, niños a mi cargo, vecinos, y hemos estado siempre pendientes a lo que el niño podía hacer, porque íbamos por delante. Nosotros cuando hacemos cualquier cosa vamos por delante. Yo voy andando y voy siempre mirando al suelo a ver si encuentro un papel que me pueda deslizar, una cáscara de pipa que me pueda deslizar. Nos anticipamos a los acontecimientos. Por parte de la sociedad necesitamos un reconocimiento como que somos mujeres, y por parte de la familia también. Pues para mí el 8 de marzo pues tiene que seguir celebrándose. En mi profesión mayoritariamente está formado por mujeres. Hay muy poca participación de hombres, pero no porque ellos no estén cualificados o no tengan la valía que tenemos nosotros, por supuesto que sí, pero vamos luego a la hora de aplicar el servicio, vamos a casa del usuario y la abuelilla pues resulta que no quiere que un hombre la bañe, que le haga el aseo personal, porque claro, ellas no están acostumbradas, no, en su entorno familiar siempre lo ha cuidado la hija. La responsabilidad cae sobre la hija, no sobre los hijos. Los hijos tienen su trabajo, sus mujeres, sus hijos, y la hija, aunque tengan su trabajo fuera de casa, tienen que seguir cuidándolo y atendiéndolo. Hombre, mi trabajo está remunerado y reconocido, pero luego llegas a casa y tienes que seguir haciendo las mismas tareas y las mismas funciones que estás haciendo dentro de tu trabajo, que es seguir manteniendo tu hogar limpio, ordenado, atender de tu hijo, atender de tu marido, y atender de tus padres y sin cobrar, claro. Hoy en día la sociedad tenemos la sensación de que las mujeres estamos mejorando nuestros derechos y condiciones laborales. Sin embargo, creo que a nivel de ciencia tenemos datos suficientes para demostrar que hay una pérdida significativa de talento femenino durante las primeras etapas de la carrera de investigadora. Esto es al fin y al cabo lo que denominamos techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Pues yo podría definirlo como una limitación que nos impide avanzar hacia puestos de poder. Y al ser este tipo de barrera una barrera invisible, es muy difícil de legislarlo. Por eso es importante que en este día sigamos expresando nuestros derechos al respecto y poniendo de manifiesto al reconocimiento público todas y cada una de las limitaciones a las que estamos expuestas. Las mujeres en la ciencia. Al igual que en otros muchos ámbitos laborales, el salario sigue siendo menor. Las posibilidades de encontrar financiación están más limitadas y es en parte por el hecho que supone ser madre, porque penaliza el tiempo que hemos de emplear en labores de maternidad. Tomar la decisión entre promoción laboral y maternidad termina en la mayoría de los casos por ser un dilema al que no deberíamos de tener que enfrentarnos. No creo que las diferencias se deban a que las mujeres somos menos competitivas, que somos menos capaces. Datos científicos demuestran que no es el caso, que se trata de ciertos prejuicios que la sociedad impuso. Las mujeres en la ciencia han estado siempre, a todos los niveles, y la historia se ha encargado de esconderlos. Todavía nos falta mucho para liberarnos de los prejuicios y reconocer el verdadero potencial de las mujeres en ciencia. ¿Por qué seguir conmemorando el 8 de marzo? Porque el mundo de los cuidados necesita un reconocimiento social y económico. Para que la educación se oriente hacia la eliminación de estereotipos de género. Por las mujeres que vendrán, para que su camino sea más fácil e igualitario. Porque en la cultura la mujer deje de ser objeto de hipersexualización. La historia del sindicalismo no se puede entender sin la historia de las mujeres en los sindicatos. Porque el deporte no tiene género, ni para su ejercicio, publicidad o capacidad técnica.
o acceso a sus órganos directivos. Para eliminar nuestras barreras, yo apuesto por asegurar la participación plena y efectiva de todas las mujeres. Las mujeres con discapacidad tenemos que aprovechar todos los espacios para hacernos más visibles. Porque la corresponsabilidad sea real. Porque la protección de las mujeres de víctimas de violencia de género deben seguir siendo prioritarias. Por la visibilidad de las mujeres rurales. Porque no siempre los derechos de las mujeres se consolidan. Los pasos que damos no siempre se quedan ahí. Para que la transversalidad de género contribuya a eliminar toda la discriminación. Para que las desigualdades de género dejen de tener un impacto negativo en la salud física y mental de la mujer. Porque queremos ser visibles y queremos tener credibilidad en las instituciones. Porque la igualdad es el camino. Día Internacional de la Mujer.